¿Cómo sería recorrer Europa entera en bici? ¿Y si estuvieras solo? Llega la hora de ponerse en marcha. Está empezando a nevar fuerte, pero más fuerte soy yo. ¿Y si tuvieras que dormir en casas abandonadas si fuera necesario? Este es el sitio. Vamos a buscar una entrada que no esté llena de zarzas. Estoy cubierto, es lo que importa. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Y no recomiendo hacer esto en casa. Cristales. Mientras trato de alcanzar el fin del mundo del continente europeo en bicicleta, una ruta que me llevará más de 9.200 kilómetros y en las que atravesaré 18 países, cruzo, tras 34 días de aventura, el que es mi quinto país, Croacia. Ya estamos pedaleando. Hrvatska, como se conoce aquí, Croacia, en los países eslavos. Y ahora, otro reto más se sumaba a mi expedición tratando de llegar a Noruega por el camino largo. Tengo 355 kilómetros hasta Split y 5 días para conseguir el objetivo. Es algo que obviamente no me gusta, tener que ir con prisas detrás, pero he quedado así con mi novia y tengo que cumplir. Soy un hombre de palabra. Así que la pregunta es, ¿seré capaz de llegar a tiempo a Split? Pero antes, volvamos donde lo habíamos dejado. Tras entrar a Croacia y familiarizarme con la gastronomía del lugar y sus gentes, encontraba lugar donde acampar. Pues nada, finalmente he encontrado sitio para acampar. He tenido que preguntarle a algunas personas, pero tengo el permiso de una mujer para acampar por aquí, por esta zona, así que perfecto. Mirad el sitio donde voy a dormir esta noche. Un matrimonio me ha dado permiso para acampar en su porche y aquí es donde pasaré la noche. Me acabo de levantar y justo me iba a asear con la bolsa de agua y como ves, le iba a atar en el árbol y ha salido un señor que hablaba un poco de inglés, no lo había visto yo ayer y me ha ofrecido si quería una salchicha y ahí viene, qué locura. Mira. ¡Oh, wow! ¿En serio? Pero es mucho, ¿no? No. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué locura! Bujola. ¿Cómo te llamas? Miro. Miro. Alejandro. Miro. In the night it's really cold. Yeah. Miro me presenta a su familia, su mujer Yasmina y a sus 2 hijos. Me reciben con los brazos abiertos. Llevo días sin descansar, así que les pregunto si les molesta que me quede un día más acampado para así reposar las piernas y, por supuesto, me dejan quedarme de buen agrado. Oh my God. Domaća. And you have animals? Yes. Al rato me dan un tour por su casa, me muestran sus animales y me invitan a comer. Se nota el cambio de la Europa occidental que llevo recorriendo hasta ahora. Los Balcanes, la gente lleva aquí aún una vida más rural. Las familias cuidan del ganado y cultivan sus propias verduras y hortalizas, siendo así autosuficientes. Pues nada, nos han invitado a comer. La verdad que he ido a parar un sitio maravilloso con una gente maravillosa aquí en Hrvatska, en Croacia. Qué buena experiencia, primera noche y disfrutando un montón. Y vamos a comer un cerdo que han estado preparando al fuego durante 3 horas. No soy el único invitado. Mira y Muadem son los dueños del hogar. También están Mario y Rolando, 2 amigos de la familia. Y por supuesto, Miro, Yasmina y sus 2 hijos. Es increíble cómo a miles de kilómetros de tu hogar puedes sentirte como en casa gracias a familias como esta que te reciben con los brazos abiertos. Ah. She is like España. She is like Yeah, España. it's true. Morris, you are a very lucky man. Tras comer tomamos café al estilo turco. Es como lo toman en los Balcanes debido al legado otomano, quienes estuvieron durante siglos en esta zona Soy de Europa. una persona súper cafetera. Kad kuva metne žlicu, šećera i gotovo je. Žlice kako voli Mario, ko znaš, navu džezu ja metnem. Incluso tomamos la bebida alcohólica más famosa de los Balcanes, el rakia. En toda Europa del Este es muy tradicional brindar y celebrar con rakia y derivados, llegando incluso a considerarse ofensa el no hacerlo. Little bit of
of advice can help you. Mario me está contando de una serpiente aquí que es típica, que es la víbora cuernuda. Es like the horn viper, ¿no? It has like a horn. Y es una de las serpientes, aquí la estáis viendo, más venenosas de toda Europa y se encuentra en esta región de los Balcanes, en el sur de Europa, ¿no? Hay que intentar relajarse, llamar, pedir ayuda, obviamente que te lleven al hospital lo antes posible y ahí que tengan el tratamiento de la serpiente. Pero bueno, está muy bien saberlo. It's really good to know about this for taking caution. And, Every caution is good. Every caution is good. That for you, everything happens for you, because you are alone and. Mario lleva años trabajando en las montañas, es aficionado alpinista y acostumbra a ver estas serpientes. Ha sido todo un descubrimiento y quién sabe, puede que hasta me haya salvado la vida con su advertencia. I didn't know about these snakes here. You know, Dangerous snakes. Cuando viene el sol es cuando salen las serpientes, porque Mario dice que se atraen al calor, to the heat. They go to the heat. You see on the trees, they come out. Really? The snakes come out. Wow. That's nature. That's combinate. Es una serpiente tocha, es una serpiente que llega hasta el metro, pero se le ve gruesa y la verdad que da que pensar. Momento de despedirse, la bici ya está montada. Mira, Evo tu je i mlađo. buen provecho. Hoćeš jesti? Buen provecho. Hoćeš jesti? Yo me voy. Ideš. Sí, me A voy. zašto ne pojeo malo s nami? No comprendo. Manđaro. ¿Menjaro? Da. No problema, no te preocupes, no te preocupes. Hoćete met tamo pa da jedem? No, estoy bien. No, sabe mal. Hola, mam. Muchas gracias por todo. Hvala i tebi. Muchas gracias por todo. Super si mi. Súper conocerte, mira. Gracias. Gracias. Muadem, Ajde. muchísimas gracias. Hola, vam, un placer. Nema problema, veli. No, nema problema. Tengo 355 kilómetros hasta Split y 5 días para conseguir el objetivo. Voy a darlo todo, pero a su vez no me voy a estresar. Vamos a disfrutar del camino, voy a no perderme nada, pero tampoco puedo quedarme de más. Si se me da una situación como esta, tengo que llegar a Split. 155 kilómetros en 5 días suponía hacer una media de 70 kilómetros al día, una exigencia física tremenda dadas las condiciones de las montañas de los Balcanes. Los riscos y acantilados croatas me pondrán a prueba. Y sí, cuando hago esas tomas, tengo que volver a por la cámara. Ese mismo día, algo más tarde, empiezo a encontrarme realmente mal. Me estoy encontrando bien. Llevo 1 hora y 45 pedaleando. Al principio me dolía como la zona alrededor del corazón y ahora se ha sumado también como el estómago. Estoy intentando relajarme y no pensarlo, pero es un dolor punzante y sostenido. El dolor cada vez se acentúa más. Estoy intentando relajarme, pero el corazón me oprime con fuerza el pecho y no puedo permitirme este percance si quiero llegar a tiempo. O eso es lo que pasa por mi cabeza en esos momentos. Estoy mejor. Creo que han sido primeros síntomas de un ataque de ansiedad. Creo que me ha estresado la idea de pensar no llegar tal vez a tiempo a Split antes del día 2. A eso le sumas que hoy no paro de subir. Voy a 7 km por hora de media, ahora voy a 5. Con el viento en contra. Finalmente consigo relajarme y encuentro en ese miedo un momento de crecimiento personal. Una oportunidad para conocerme mejor y saber gestionar mis emociones y cómo reacciona mi cuerpo. El estrés forma parte de nuestro día a día y aunque las cosas se compliquen, está en mí el decidir cómo tomármelas y afrontarlas de la mejor manera posible. Ayer al final llegué al objetivo planteado, decidí no grabar más pues la mente me pedía un descanso. Me he prometido que voy a disfrutar, además de hacer el esfuerzo titánico que supone pedalear esas distancias en estas condiciones.
Bueno, me encuentro en el castillo de Sokolat. Las carreteras son complicadas, está haciendo un viento brutal. El tiempo está cambiando también, parece que mañana va a llover. Se me acaba la suerte. Y nada, en mi camino de sorpresa me he encontrado con este castillo, que parece que pertenecía a una familia de nobles, los Pravodan, creo que se llaman, algo así, según he visto, y data de la Edad Media. Recibe el nombre de Soko, que en croata, en Hrvatska, significa falcon, que es halcón, y se ve que era una fortaleza medieval de gran importancia aquí, y además única en Centro Europa. Muy interesante, la verdad, se conservan aquí las ruinas y ha sido una grata sorpresa. Anoche alcancé este pueblo en un acantilado de la costa croata. Aquí me crucé con Nico, un señor que me permitió acampar bajo este techado ya que estaba lloviendo fuertemente. Busqué un supermercado en la zona, pero Croacia en estos meses no es la Croacia vacacional que tal vez habéis oído hablar. Aquí ayer, después de estar 6 horas pedaleando, el terreno la verdad que es muy complicado, la orografía del terreno aquí son montañas que me recuerdan a los Alpes, hay bajadas que parece que no bajes literalmente. Y nada, después de 88 kilómetros ayer pedaleados por la costa, miré este pueblo entre otras cosas porque había un chiringuito y pensaba acampar ahí y un ultramarinos y comprar alguna cosa. Pero para mi sorpresa, cuando llegué el ultramarinos estaba abandonado. En Google te ponía que estaba abierto, salía de imágenes de que incluso servían comidas y todo, y estaba abandonado, no había nada. Increíble. He podido desayunar gracias a que fui previsor y cargo comida siempre para 2 días al menos por si se dan estas situaciones. El clima es atroz, en particular el viento al que llaman la bora. Este viento proviene de los Alpes Dináricos, la frontera natural con Bosnia-Herzegovina, y golpea a ráfagas que alcanzan hasta los 150 km/h. Eso, junto con la lluvia, me complicó ayer mucho las cosas. Los próximos días parece que el temporal y el viento no va a cesar. Nico me recomienda la ruta a seguir para alcanzar Split. ¿Sí? Kovači, Ferry. Ferry, Prizna, Žigljen. Ferry, Prisna. Žigljen. Žigljen. Y Prizna, Žigljen, Y sigo por ahí, toda la isla, Kojun, y ya para Split. No hay más ferry, ¿no? Esto es un puente, esto no es ferry. Bridge, ok. Para comprar mangiare, ¿sí? No, sì, tenda de tutti. Città Park. Bene. Insel Park, Città Park. Bene. E Carlo, here. Perfetto, no problema. Voilà va Nico por tutti, per dejarme dormire. Tutti, voilà va. Tutto benissimo. Grazie. Buon viaggio. Tendré que coger un ferry de unos 2 kilómetros para entrar en la isla de Pag, y desde ahí recorrer la misma para más tarde adentrarme de nuevo en la costa croata y alcanzar finalmente mi objetivo. Agradecido a Nico por su ayuda y permitirme acampar bajo techo, estando así protegido, me pongo en marcha. A los pocos kilómetros alcanzo el ferry. Bueno, ya estoy aquí donde se compra el ticket del ferry que tengo que coger para recorrer ahora un tramo, una isla y llegar a Split. Es la mejor forma de llegar, así que aquí estoy. Hola, vam. Okay. What time does the ferry leave? 40 minutes. 40? Yes. Ah, okay. It's like every hour or something like this? Hour and a half. Do we have something here to buy some food in this town or not? Only in the coffee shop down there. Ah, there is a coffee shop down? Yes. All right. Me ha costado 28 kunas, que son 7, 14, 21, 28, como 4 euros. No llega. 3,50 euros, algo así que bien, oye, está bien. Como un billete de tren. Dobar dan. Hvala vam, dovidenja.
Where can I put the bike? Sorry, left. Left? Esta mierda pesa. Esto ya arranca, señores. Y aquí me he sacado el queso, mermelada y miel. Y me voy a poner las botas con el queso, la mermelada y la miel. ¡Vámonos! Cuando bajo me encuentro un paisaje increíble a la par que desolador. Si me vendas los ojos y me dices que estoy en Pakistán, te creería sin lugar a dudas. Pero esto parece el desierto Mojave, tío. No me esperaba encontrar este entorno en Croacia. Me habían hablado de playas, calas y agua turquesa. Y sí, también las veré, pero esto parece sacado de otro planeta y me tiene emocionado. ¡Esto es flipante! ¡Esto es flipante! ¡Qué paisaje! Es por eso por lo que viajo, para descubrir estos lugares remotos, conocer cómo es verdaderamente nuestro planeta y dejarme sorprender por este. Aquí no llegarás guiado por ninguna excursión organizada o guías de viajes normalmente. Aquí estamos, 5 y 10 de la tarde y cada vez llueve más. Hay que llegar cerca de Pag. Es el tercer día peleando con estas montañas en estas duras condiciones y ayer no pude cumplir con el objetivo de 70-80 kilómetros diarios, a pesar de estar cerca de 6 horas a los pedales. Empiezo a estar agotado, física y mentalmente, pero finalmente llego a la ciudad de Pag. Bueno, aquí me encuentro en la isla de Pag, concretamente en el pueblo homónimo a la isla, y anoche pues tuve la suerte de que cuando estaba cayendo, porque empezó a llover fuertemente, encontré este techado, un chiringuito. Al principio me fui uno que estaba allá, pero caían gotas y luego encontré este techo que era mucho más fuerte, así que aquí es donde he pasado la noche. He estado bastante seguro, pude tender la ropa aquí para que se secase y la verdad que bien. Ahora nos vamos a poner a pedalear, además que aquí hay algunos productos alimenticios y demás típicos de la zona, como es el queso de Pag, que suelen acompañarlo con cabra también de aquí de la zona, un vino que es como un prosecco. Bonito paisaje, ojalá no nos llueva mucho hoy, pero lo cierto es que parece que vamos a tener 3 días de bastante lluvia. Y de recoger ya todas las cosas que me voy a poner en ruta, se pone a llover como está lloviendo. Ya veremos qué pasa aquí. Pues qué va a pasar, que vamos a pedalear con lluvia y se acabó. La isla de Pag se sitúa en el mar Adriático, en la costa dálmata. Y sí, aquí en la región Dalmacia es donde es original la famosa raza del perro moteado que Disney plasmó en una de sus películas años atrás. Es la isla con la costa más larga de Croacia. Normalmente esta isla en periodo vacacional es sinónimo de fiesta, como ocurre en Grecia con Mykonos. Pero yo, recorriéndolas a primeras de abril, me encuentro algo completamente diferente. La isla está prácticamente desierta, solo para mí. Se está haciendo tarde, ya son las 7 menos 20. Hoy habré avanzado unos 60, pero estoy agotado. Entonces mira, para seguir apurando sitio y eso, en esta zona he visto que hay mucha casa abandonada. Parece que va a llover, así que voy a buscar techo y tengo que dormir en casa abandonada, pues adelante. Y ya está, ¿sabes? Vamos a ver. Esta será la primera vez en mi expedición que duerma en una casa abandonada, pero ya os anticipo que dormiré en sitios que jamás hubiera antes pensado que sería capaz de dormir, tales como un cementerio.
aquí es. Bueno, pues este es el sitio. Ahora vamos a buscar una entrada que no esté llena de zarzas. Esto pincho la rueda, vamos, pincho hasta el cuadro. Si no andan malas, aquí estoy viendo algunas otras casas que estoy a tiempo de mirar, que a lo mejor está mejor. Ahí he visto una. Ah, mira, aquí hay una escalera. Vale. Esto está hecho una mierda. ¿Qué quiero, no? Una casa abandonada. Estoy cubierto, es lo que importa. Me pondría y cristales. Me pondría aquí, no sé. Voy a mirar la casa al lado. He visto una casa ahí enfrente. No estoy muy seguro de lo que estoy a punto de hacer. Tengo miedo, pero debo de mantener la mente fría. Esto está limpito. Está bien. Por aquí puedo pasar la bici sin que pinche. Y me puedo plantar aquí. Además, el oeste, el sol se está yendo. El sol se está yendo por allá. Por lo que el sol sale por allá. Me despertaré temprano y podemos empezar. Me gusta este sitio. Me gusta este sitio también. Y así es como poco a poco voy superando mis miedos, enfrentándome a ellos. Deseadme suerte, os contaré cómo termina esta historia en el próximo episodio.